Anda quebrando fuerte las puertas un caballo en el Valle de Texas. Su compra ya tenía una consigna, un viejito fue el que hizo la venta. Pa' correrlo les paso una clave, solo ensíllenlo y suelten la rienda. Paso a ser del señor Jorge Garza, con el nombre del más buscado. 3 carreras ganó en Las Palmas y a la cuadra Huitrón lo llevaron. Tenían que jugar un compromiso, muy ligero venía el contrario. Eran 250 yardas para jugarse allá en Las Palmas. Buen caballo, el tercer elemento, nada es fácil, se llama La Cuadra. Conocido en el área de Houston, ya con varias carreras ganadas. Aunque no era la tierra del cuaco, Jorge Garza le tuvo confianza. Me reservo el monto de la apuesta, pero fue una cifra muy alta. Muy pendientes Fernando y Polo, para que no le faltara nada. Llegó en una traila desde Austin y por fuera decía su nombre. A montarlo llegaba el Caritas. Hay ustedes saquen conclusiones, formaron al equipo perfecto, porque salen caros los errores. Lo paseaba en la tabla el Caritas, le entregó las pilas a Fernando. Se dio cuenta que no le gustaban y al caballo hay que respetarlo. Todo listo y tronaron las puertas, muy violento quebró el más buscado. No pudo el tercer elemento acompañarlo toda la tierra. Ese día les quebró su récord y con luz les ganó en la rienda. 114 para ser exacto, resultaron traer mucha pieza. Lo descansan Josecito y Michael, porque les hicieron la revancha. Adrián ya prepara el más buscado, sabe que la lista va a ser larga. No estaba equivocado el viejo, traen caballo pa' acabarse Cuadra. Esta es otra historia. En un carril clandestino de Odessa, Texas, jugaban 2 partidos con sus cuacos. El honor se disputaban. Aquella tarde la gente de todas partes llegaba. La cuadra 3 animales estaba muy favorita. El invasor ya traía una trayectoria invicta. Era un alazán muy fino y muy veloz en la pista. Llegó un alazán dorado de la cuadra Carpintero. El coronel le decían, traía fama de ligero. Su dueño al
Alfredo Terrazas y Lorena iban sin miedo. Ya habían medido las yardas, 220 serían. El invasor daba faja, o claro, si les pedían. Alfredo trae efectivo, Lorena cheques traía. ¡Uy, uy, uy! Para la familia Terrazas, este es otro. Ya están entrando a las puertas, se queda todo en silencio. Joel Aranda en las riendas, del invasor se iba riendo. Ya entró Lupito Rodríguez, el Corona iba por dentro. Contaron los 3 segundos, se queda todo en silencio. A media tierra los picos, de los dos iban parejos. El Corona ya en la meta ganaba con el pescuezo. Lorena, Cristian y el Junior y Alfredo se retrataron. También Miguel Magallanes, que al caballo había entrenado. Lupe Rodríguez sonriente, con el brazo levantado. Ahí le va mi amigo Joaquín. Ya bajaron a ese prieto, qué belleza de animal. El cuervo no tiene plumas, trae alas para volar, y las puertas son el punto que le gusta arrancar. Noé le dijo a Joaquín: ay, te lo voy a encargar. Ya llegó acá Median, Texas, Luis Villa lo va a cuidar. Ya vienen varias carreras, las tenemos que ganar. Al Challenger de Oklahoma llegó el prieto a la final. Y un cabecero mañoso nunca lo dejó arrancar, porque al abrirse las puertas lo jaló y se quedó atrás. Para ir a los Cerritos tenía que clasificar. En Iowa le dijeron que había otra oportunidad. Fue y les puso el mejor tiempo y a la costa fue a parar. ¡Amigo! En la pista, las encuestas, nadie lo daba a ganar. Pero al abrirse las puertas, su nombre se hizo escuchar. Les ganó 5, demostró no ser lonchear. Al Remington de Oklahoma, otro récord fue a quebrar.
potrillo ya lo andaban amansando. Juan Castro, el tiguerillo, era su caballerango, le cuidaba las manitas, a 2 años iba entrando. Era noble y obediente, se extendía bien galopando. Blanquita tenía la frente, era oscuro, colorado, downsidera por arriba y special por abajo. Aprendió muy bien la escuela, ya cumpliendo los 3 años, correría el West Texas Derby en San Lampard, cerca del Paso. Ahí Salvador Martínez traía las riendas del cuaco. El famoso quema tierras, el récord mundial tenía, pero el Davo Down Special se lo quitaba ese día. 18.61 en 400 ponía. Y esta es otra, oiga, hasta Musquis, Coahuila, raza. Y échale mi banda magistral. Sal Martínez, el carácter del Special conocía, muy tranquilo aquel caballo, concentrado en lo que hacía, fue y ganó el ruidoso derbi.